Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Metanoia Continua. Somos Allen y Avi y les damos la más cordial bienvenida a otro episodio de este podcast. Gracias por comentar, por compartir, por suscribirse en todas nuestras plataformas. Este episodio surge a raíz de un comentario, de una sugerencia propia de nuestra querida y amable audiencia. Así que vamos a presentar este episodio como se debe. Hoy vamos a hablar de... Miedos. Vamos a hablar de los miedos. Cabe aclarar que que yo no soy experto en el tema de la salud mental, pero vamos a hablar acerca de esto y queremos compartirte un tema que creo que abarca muchas cosas. Lo hemos experimentado en cualquier momento de nuestra vida y vamos a empezar dando una definición básica de lo que es el miedo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sería el miedo para nosotros? Bien, el miedo se define como una emoción básica del ser humano, la cual cumple una función específica dentro de nuestro organismo, dentro de lo que es la neurología y la biología, tiene como una reacción en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, al ser una emoción básica, podríamos explicarlo mejor tal vez tomando en cuenta la película de Intensamente. No sé si la has visto. Sí, es muy buen ejemplo. Vi las dos partes. Ay, están muy buenas. Están muy buenas, sí. Sí, ahí muestra a las emociones que son alegría, tristeza, miedo, enojo y desagrado, ¿no? Entonces, en palabras sencillas, el miedo se define como una emoción básica del ser humano. ¿Tiene algún propósito? ¿Tiene algún sentido? Porque convengamos que si bien es una emoción básica, me parece que lo hemos experimentado en algún momento en diferentes situaciones, ¿no? Y me encanta el ejemplo que pusiste porque en el tablero, ¿no es cierto?, si vale de la película, de la protagonista en la mente, emulando que es la mente de la protagonista, es como que hay diferentes botones sí. Que solamente determinada emoción tiene acceso, ¿no? Entonces, ¿qué función cumpliría el miedo en este caso? Ya hemos definido que es una emoción básica, pero ¿qué función cumpliría? El miedo genera una reacción del cuerpo de sobrevivencia. O sea, ante algún... De alerta. O sea, pone al cuerpo en estado de alerta ante alguna amenaza que esté sintiendo la persona, ¿no? Por ejemplo, puede ser miedo a la oscuridad o miedo a los animales, miedo a las arañas. La primera reacción que tiene nuestro cuerpo es como que te tensas y te pones en un estado de huida en ese momento para salir, para escapar o para tener alguna reacción, ¿no? Entonces, podríamos decir que la primera función o la más conocida y la que más podemos identificar en nuestro cuerpo es que nos pone en un estado de alerta. Un estado de alerta para la sobrevivencia. Me encanta el ejemplo de la araña o de los ratones en este caso. Porque si bien en algún punto, no sé si miedo, pero sí por ahí como desagrado y bastante como que asquito, ¿no? Por el animalito. No es que tengamos nada en contra de estos bichitos, pero es como me ha tocado estar en alguna situación donde hay un bichito, una araña en la pared y se grita como que ese rato y causa pánico, ¿no? Ahora, hay diferencia en esto. Me llamó la atención que en este octubre, como año tras año se va acostumbrando, se celebra mucho esto del terror. ¿Hay diferentes niveles de miedo, por ejemplo? ¿O es uno solo para todos? ¿O cómo es en esta parte? Creo que miedo depende mucho de la persona que le tenga, ¿no? O sea, el nivel que le tenga. Pero ya cuando hablas de nivel, tendríamos que tomar en cuenta ya como una fobia, digamos. Eso ya se puede determinar en niveles. Entonces, lo que se hace en psicoterapia, cuando se trabaja con una fobia específicamente, lo que se hace para que se disipe la fobia, para que haya una recuperación de la persona, supongamos, miedo a las arañas. O sea, va por niveles. El primer nivel es que ni siquiera la persona puede ver, digamos, la araña en una imagen o en un dibujo. Es como tanto que miedo, siente mucho miedo, claro. Siente mucha fobia. Y cómo se va trabajando, tratando de tener un poco más de cercanía con el objeto de miedo, ¿no? O sea, trabajando con diferentes estrategias también. Entonces, de un dibujo puede pasar, qué sé yo, a verlo en video,
después lo puede pasar a verlo de lejos con algún vidrio que lo separe y poco a poco acercándolo más hasta que lo tenga enfrente al objeto. Es en donde ya la fobia se ha disipado y la terapia ha sido efectiva. Entonces, en esa parte sí podemos determinar. Pero luego creo que el miedo como tal hacia algún objeto se puede medir, claro que sí, dependiendo del trauma que te haya generado esa cosa, esa cuestión, ¿no? Porque hay otros que tienen miedo a la altura, otros que tienen miedo Yo a la le tengo miedo a la altura. ¿Sí? Sí, no sé por qué, pero hay momentos en los que, por dar un ejemplo, ¿no? Tuvimos un evento hace poco, relativamente poco, y me tocó subir como que al andamio arriba donde las torres. Y a medida que iba subiendo no tenía arnés, no tenía nada. Y claro, era como que, ay, no quiero seguir avanzando. Y me agarraba del fierro para no... Bueno, no sé, digamos, ¿no? Sí, son esos miedos que capaz bastante lógicos, ¿no? O sea, uno tiene miedo a caerse, tiene miedo, qué sé yo, en la oscuridad a tropezarse con algo. O a resbalarte. Pero ahora podemos capaz pasar al lado de ese miedo más profundo, ese miedo más emocional, ¿no? ¿Podrías mencionar capaz algún miedo que tenías antes y ahora no lo tienes? Miedos... La verdad, creo que me pasa al revés de lo que normalmente se conoce. ¿A qué voy con esto? Que muchas personas, o por lo menos muchos conocidos míos, que en algún punto hemos compartido una charla acerca de esto, me dicen que tienen pánico escénico o miedo al público. Y a mí me sucede todo lo contrario. Es como que hay mucha gente y no tengo miedo de hablar en público. Sí me causa un poco más de temor o de miedo la charla 1 a 1, porque a veces tengo miedo de no decir algo interesante o de no sonar inteligente o de decir no soy tan divertido y no sé de qué voy a hablar. Es como a veces me pone en esa situación de bueno, ¿te gusta el pan? ¿No? Cosas así, ¿no? Como, no sé. Y esas poco a poco creo que el hecho de conocer a otras personas, de ir interactuando de a poco en el 1 a 1, por lo menos estos 2 o 3 años, me ha ayudado bastante a como que resolver esa parte, porque a mí mucho no me gusta como que entablar una conversación 1 a 1 frecuentemente, ¿no? A no ser que inconscientemente a veces me pasa que me pongo en el rol como que estuviera en un programa de radio, ponele. Entonces me pongo en ese rol y es como que tengo que ser yo el que lleva las riendas de la conversación. Me pasa a veces seguido y cuando no tengo como que esa sensación de seguridad es como que sí tengo un poco de temor de, no sé cómo meterme a la charla o están hablando de otra cosa o quizás no puedo como conectar, digamos, ¿no? Con las personas. Sí. No sé si te ha pasado alguna vez. No sé. De esa manera creo que no. Lo que sí, ahora recordando un poco de ese tipo de miedos que capaz son más aquí, digamos, no tanto por el entorno, sino un miedo de algo que puede pasar. Creo que a raíz de eso se da mucho lo que es la ansiedad, ¿no? A miedo También. a qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces yo podría decir consciente, ¿no? En ese momento de que tal vez era muy ansiosa o tenía mucha ansiedad en algunas etapas de mi vida. Por ejemplo, a mí me daba mucho miedo los comienzos. O sea, los inicios de cualquier etapa, el inicio de cualquier cosa. O sea, el hecho de entrar a vacación y volver a las clases me daba miedo. Después me daba miedo también dar el primer paso para entrar, qué sé yo entré a un ballet y para animarme a entrar tenía mucho miedo. ¿Cómo va a ser mi primera clase? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser aquello? Entonces, ya en la segunda película de Intensamente vemos cómo la ansiedad toma ese rol, ¿no? Y que sí, capaz hay esa conexión con el miedo, ¿no? Donde dice, ¿qué va a pasar? No vamos a entrar al equipo de hockey si es que no hacemos esto, o podemos hacer esto, plan A, plan B, plan D, es un nivel como bastante, 20 planes, ¿no? O sea, muy extremo si por ese miedo, digamos, al rechazo, ¿no? O ese miedo al futuro, ese miedo de qué va a pasar mañana, y si no lo hago bien, y si repruebo. Entonces, yo cuando estaba en la universidad, era modular el tipo de estudio,
Y es como que cada módulo me daba miedo. O sea, me daba miedo entrar a clase, me daba miedo quién va a ser la docente, me daba miedo cómo va a ser la dinámica de la clase. Pero una vez que ya pasaba una semana más o menos, ya como que me habituaba y decía, estaba fácil. Entonces, y así me pasó con muchas cosas. Y creo que ese miedo que muchas veces lo tenemos acá, nos frena al hacer muchas cosas, nos frena a la hora de tomar decisiones y no nos animamos a hacer cosas por el temor de qué va a pasar si fracaso, porque hay muchos que tienen miedo al fracaso, Bastante. miedo al Yo creo rechazo, que sí. miedo al abandono. Entonces todas esas cosas se hace un cúmulo, ¿no? Y por ese tipo de ideas, ese tipo de pensamientos, el miedo muchas veces frena a las cosas que nosotros queremos hacer o emprender. Porque yo ahora recuerdo que me han ofrecido muchas veces ser profesora de danza o abrir tu academia o hacer cosas así. ¿Cuánto tiempo has estado bailando o en un ballet, por ejemplo? Porque me imagino que hay que tener cierta destreza para... Hey, me parece que puedes enseñar, ¿no? Yo estuve a mis 16, a los 16 años entré a un ballet ahí en mi ciudad, en Potosí. Al ballet municipal de ese entonces, no municipal, departamental. Entonces... o sea, ya en lo sí, top, digamos. No sé si será lo top, pero sí entré por los cursos vacacionales y así, ¿no? Y me gustó tanto, o sea, creo que a esa edad uno como que es bueno que picotee de todo, ¿no? Es bueno que vaya perdiendo el miedo a ese tipo de cosas, a interactuar, a socializar, porque cuando uno es adolescente como que le cuesta ese tipo de cosas, y hasta que encuentres lo que te hace feliz, lo que te hace bien, lo que te gusta, es picotear por todo lado. Entonces yo me acuerdo que iba a clases de voleibol, iba a ballet y fue a clases de básquet, pero creo que siempre he tenido ese miedo a la interacción con la gente. También. O sea, es muy difícil para mí el poder encajar o el poder relacionarme así con la gente cuando hay mucha persona. Sí me hace más fácil el tú a tú, entonces por eso... Es al revés. Al revés. Somos polos opuestos en ese sentido. Entonces, ¿No te gusta cuando hay mucha gente? Perdón, que te corté, pero ¿no te gusta mucha afluencia de gente? ¿Cómo te sientes con eso? Me pongo nerviosa. ¿Te pones nerviosa? Sí. O sea, por ejemplo, el ir al mercado, él lo sabe bien. Cuando vamos un domingo al mercado siempre tratamos de ir o muy temprano o muy tarde o al lunes directamente. O el lunes, sí. Porque el domingo es relleno, hay mucha gente, muchos autos y a mí me pone eso un poco nerviosa y no me gusta mucho. ¿Te gusta? Obviamente que mi cara no voy a decir como que hay un ataque de pánico, no, sino que no, preferiría no estar, digamos. O sea, me gusta más ir a comprar con calma, tranquila. Pero sí lugares donde hay mucha gente, donde te están aplastando, donde lo tienes aquí, la gente es como que no. ¿No te gusta? Sí. Y bueno, retomando un poco a la historia. Sí. Había ingresado a este ballet a los 16 años y estuve bailando hasta que salí del colegio. Hasta los 18, ¿no? ¿Cuánto sería? Dos o tres años. 2 o 3 años. Pero sí fue ir de todos los días, a todos los días. Y gracias a la danza creo que me ha llevado por muchos lugares, a diferentes países, ¿no? Pero eso es cosa de otra historia. Para otro tema. Pero sí, cuando me ofrecieron como que debería ser profe de danza o mis parientes me decían abrir tu academia, yo sentía que no estaba preparada. Yo decía, no, me falta todavía más experiencia, tengo que formarme bien, porque si no, ¿qué enseñanza voy a dar si solamente sé estito? Entonces a mí siempre me ha gustado no ser experta en el tema, pero por lo menos tener una preparación de unos años para poder dictar una clase y poder tener ese privilegio de trabajar de eso, ¿no? Y empezar a cobrar, porque muchos cobran con lo básico y no te enseñan nada, y eso es lo que a mí no me gustaba en ese entonces, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta que era como que poner una excusa de decir no estoy preparada, pero era por el miedo a buscar un lugar y ese tipo de cosas. Y me parece que también por ahí de decir, no sé si vendrán. Ajá.
Sí, imagínate que no vengan. Y ahí Sí. entra el miedo al rechazo fracaso. y al fracaso. Sí. Entonces, y muchas veces creo que en el área profesional pasa lo mismo. O sea, ya estando en otra etapa de mi vida, como que terminas la carrera y tienes ese temor a, ucha, ¿ahora en qué me voy a meter? Y si no encuentro un trabajo, me tengo que meter a la política, tengo que hacer un montón de cosas para estar y no ¿Y ser... te metiste a la política? Nah, no me gusta. Bien. Sí, es importante esto que estamos hablando ahora, porque a mí también me pasa, creo que a todos nos pasa bastante seguido y más veces de las que nos gustaría aceptar o admitir, porque convivimos con el miedo prácticamente. En momentos en que conocemos otras personas, o mismo cuando un músico se va a presentar ante un público que no conoce, que no está acostumbrado en otro lugar, o cuando te invitan, por ejemplo, a que vayas. Este último fuimos a otro lugar a tocar como músicos, y claro, también está ese como que miedo sumado al nerviosismo de, uy, ¿será que les gusta? ¿Será que nos van a aceptar? ¿Será que vamos a poder conectar con la gente y que podamos alegrarnos juntos y disfrutar de la música, del buen momento? Y también ante la mirada de, ¿habrá otros músicos? Como que uno se da cuenta cuando hay otros músicos entre el público porque te miran como... ¿no? Y como que están viendo todas las notas que estás haciendo y todo. O sea, trasladado esto también a otras áreas de la vida. Yo en su momento tuve miedo de que me rechaces, por ejemplo. Tuve miedo de que no sé si me va a aceptar, no sé si con todo lo que soy yo, de lo que representa, ¿no? mi carácter, mi personalidad y todo, es como... Incluso virtudes y defectos, ¿no? Muchas veces nos ponemos muy exigentes con nosotros mismos, como que con un estándar inalcanzable de lo que deberíamos ser, o el ser ideal de cada uno, que a veces eso lo autoimponemos y pensamos que la otra persona también piensa igual. Y a mí me pasó, y tú lo sabes bien, cuando nuestra historia empieza ya a tomar un rumbo bastante más serio, yo sí tenía miedo, como no sé si me va a aceptar tal como soy, ¿no? Y creo que es un miedo que compartimos todos, ¿no? Ustedes también dejen ahí abajo en los comentarios si han tenido miedo por ahí en algún punto de que alguien los acepte o los rechace por cómo son, por cómo piensan, por cómo ven la vida, ¿no? En diferentes etapas, ¿no? Yo les comento en esta específicamente que sí tuve mucho miedo, ¿no? Y bueno, la cuestión es que sí tenía un miedo bastante real, porque si vamos a revisar hoy las relaciones y cómo está el sentido, ¿no es cierto?, de una relación, creo que se ha normalizado mucho el que si no funciona, bueno. Y la verdad que esa no era mi intención como tal. Entonces creo que al momento de que enfrentamos alguna decisión importante o decimos sí quiero estar o sí quiero esto, sí tuve bastante miedo de que me rechaces en un punto y que digas, mira, la verdad no eras lo que esperaba y gracias, ¿no? Te veo como amigo, ¿no? Ay, no, eso no iba a pasar, era obvio que yo sí quería. Pero sí. Pero en ese momento es sí. como que no lo ves así, ¿no? Sí, creo que eso llegaría a ser como aquellos miedos ocultos que tenemos, ¿no? Esos miedos que se han ido formando, se han ido enraizando en nuestra vida a partir capaz y de nuestra infancia, porque desde nuestra infancia, desde la casa, surgen todo este tipo de inseguridades, ¿no? Que podrían ser ese miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al compromiso. Entonces estaría bueno que vamos a ir hablando también de desglosando, eso, ¿no? Cada una de estas cosas. ¿Por qué crees que hay ese miedo al fracaso hoy en día? De no atreverse a intentar hacer algo. Lo primero que pienso en esto es que escuchamos muchas voces. Y hoy tenemos muchos cartelitos que nos dicen, por ejemplo, en nuestro nicho de mercado o a lo que nos dedicamos, hay un montón de contenido que te dice 3 maneras de optimizar tu cámara para que se vea cinematográficamente, o 5 puntos para emprender sin
¡pip! ¿No? Sin arruinarla, ¿no? Hay un libro, de hecho, que se llama Cómo emprender sin cagarla, ¿no? Y está bueno también como para tomarlo de referencia, pero me parece que es por escuchar bastantes voces. Es como que uno te dice esto, parece que está bien, otro te dice esto está bien, y pucha, pareciera que hay tantas herramientas y formas de no fracasar, que si fracasas es como que, pucha, pero si tenías todo esto para tomar en cuenta y aún así estás fracasando, ¿no? Es como que te quedas ahí paralizado por el miedo al fracaso porque dices, me parece que hoy el fracaso o el hecho de que no me vaya bien, me parece que no está bien. No es, me parece a mí, ¿no? Sí. No sé qué opinas de esa parte. Creo que la generación o en estos tiempos es como que se está idealizando tanto el éxito, ¿no? Sí. Y solamente ver los resultados, solamente ver el Hoy resultado es todo final, sí. Los números, todo eso, ¿no? Pero creo que todos, absolutamente todos, vamos a llegar a fracasar en algún momento de nuestra vida. Y obviamente eso es un miedo, pero no tiene que condicionar nuestras decisiones, no tiene que condicionar lo que quiero o lo que no quiero hacer. Porque supongamos, nosotros emprendemos algo, o abrimos un local, o hacemos cualquier cosa, no funciona, bueno, ni modo, no es por ahí, es una forma más de no hacer las cosas. Claro. Entonces uno va aprendiendo, uno va experimentando y dice, bueno, esta parte en este negocio no me funcionó esto, entonces me puedo dedicar a hacer esto o puedo mejorar esta parte. Entonces, si no existiría, creo yo, el fracaso, creo que nunca aprenderíamos nada. Miguel Ángel Cornejo, en una parte de su libro La excelencia de la sabiduría, dice: fuimos creados con la capacidad de equivocarnos para nunca dejar de aprender. Y se nos olvida tan fácil, pero tan fácil, que creemos que el éxito solo llega en una sola temporada o puede ser de una sola manera. Nos olvidamos de lo que tenemos, queriendo alcanzar cosas, porque nunca nos comparamos con el que menos tiene, sino con el que más tiene y decimos, uy, me sigue faltando. Y en realidad no estás viendo todo lo que sí ya tienes, ¿no? Y puntualmente en el caso del miedo al fracaso, me parece que las personas que han logrado algo, que han conseguido algún, en el caso del deporte, algún título, una copa, un trofeo, lo que sea, lo han hecho a pesar de el miedo, ¿no? Claro, imagínate el creador de Facebook, o sea, cuántas veces él ha intentado dar este proyecto, decir tengo esta sugerencia, esta innovación, porque es o era una innovación en ese tiempo, y un montón de veces lo han rechazado, como muestra en la película, ¿no? ¿Cómo se llama? De Red social. Red social. Red social, pero él se llama Mark Zuckerberg, sí. Y, o sea, no vemos, solamente vemos Facebook, lo que es hoy en día. Pero hay que tomar en cuenta que esto mismo tuvo un montón de fracasos, que tuvo que arreglar, que tuvo que corregir, que tuvo que decir, bueno, puedo sacar esto, puedo agregar aquello. Porque para hacer un programa o una aplicación de esta magnitud, tiene que haber mucho ensayo y error, y a veces nosotros no queremos pasar por eso porque es difícil, es duro, te desmotivas, quieres dejar todo, pero es parte de la vida, es parte de decir, bueno, entonces en algún momento va a tocar fracasar, en algún momento voy a tener que llegar hasta el fondo, pero ahí está la resiliencia de cada uno, de decir cómo voy a llevar esto a una nueva transformación, ¿no? Entonces creo que también depende mucho de la madurez y de la inteligencia emocional que tenga la persona, para no solamente dejarse llevar por el momento y si no funcionó, bueno, me rindo, listo, o no lo voy a intentar porque puedo fracasar, porque mis papás me han dicho esto, porque no va a tener futuro. Mejor lo que me voy dedico a hacer Mejor algo... me dedico a trabajar. En la alcaldía. Me meto a la política. Entonces, muchas veces queremos el camino fácil. Vote por Lara. Eso sí. Entonces, muchas veces queremos ir por el camino fácil, sin pagar el precio como tal. Entonces, y por ese miedo al qué dirán o el miedo al fracaso o que no funcione, nos condiciona tanto muchas veces que no nos animamos a hacer lo que realmente nuestro corazón tal vez está anhelando en ese momento, ¿no? Así que en cuanto al miedo al fracaso, podríamos dar esa opinión, nuestra opinión, ¿no? Nuestra opinión, sí. Ahora, me parece que de ahí deriva el miedo al compromiso también. Ah, sí. Porque si estás como que condicionado a fracasar o con el miedo al fracasar, también le vas a tener miedo a comprometerte con algo para decir,
si en algo quiero dedicarme y sé que necesita tiempo, normalmente se hablan de las 10,000 horas de vuelo. Me voy a sacar la papa de la boca. 10,000 horas de vuelo. Uno sabe que se tiene que dedicar constantemente, todos los días, y tiene que practicar y todo, pero a veces es como que miras desde este lado, dices, voy a invertir 4 años, en el caso de una carrera, o 5 años de esto o lo otro, y es como por el miedo al compromiso de decir me tengo que levantar temprano estos 4 años o estos 5 años y tengo que hacer esto y lo otro, es como que se ve tan lejano y dices, mejor no. Eso por hablar en un área formativa, profesional. Ahora el miedo al compromiso hoy con las relaciones, que es otro de los puntos también como que, y bueno, si nos va mal, cada uno a su casa, ¿no? Y no el hecho de decir, no, yo te voy a elegir hoy, te voy a elegir mañana y espero también de que esto pueda funcionar. Voy a trabajar para que funcione y si de última por la salud y el bienestar de cada uno no funciona, son 3 puntos aparte. O sea, creo que va a ser el tema para otro episodio del podcast, pero el miedo al compromiso hoy se ve tan fuerte que tenemos que empezar a recuperar esa parte nuestra, ¿no? De decir, comprométete con algo y hazlo hasta el final. Sí. ¿Y ¿no? por qué crees que se da ese miedo al compromiso hoy en día? Porque culturalmente creo que lo que vamos consumiendo, lo que vamos viendo, lo que vamos tolerando como sociedad, lo que aceptamos, a lo que le decimos que sí, a lo que permitimos como tal, nos ha dado un sentido de que todo tiene que ser fácil, de que todo tiene que ser plano y que no va a haber dificultad. Y creo que nuestra vara de medir, en cierta manera, ha sido de que si yo estoy eligiendo bien, si estoy haciendo bien las cosas, si soy buena persona, me tiene que ir bien. Cuando en realidad no es así. Y eso ha ocasionado, a nuestra generación la han llamado la generación de cristal, justamente por no tolerar la frustración, por no tolerar la época difícil de cualquier proceso en el trabajo, en las relaciones, en la vida, en el emprender, en los negocios. Y creo que ha generado eso tanto miedo al compromiso que hoy se busca, creo, mucho, o por lo menos en el entorno en el que estamos hoy, en el que nos encontramos, se busca bastante esto de lo seguro. Un trabajo seguro, estable, que te dé tu sueldo fijo mensualmente, y porque si no, si emprendes otro negocio la vas a pasar mal, no te va a ir bien, mucho peor si te dedicas al arte o a ser músico o este arte, por ejemplo, de tomar fotografías, de, no sé, de crear contenido, de hacer esto que no hay plata en eso y lo otro y tienes que meterte algo que sí te rente y demás, es como que ha ocasionado que busquemos quizá lo más seguro a costa de que no seas pleno, de que no disfrutes, de que no seas feliz, de que no te sientas realizado. Entonces, creo, a mi percepción, y aclaro varias veces que no soy un especialista en el tema, pero esta es mi opinión, de que muchas veces tenemos miedo al compromiso porque pensamos mucho en lo difícil que va a ser y no queremos pasar por ese lugar. Aunque la vida misma tiene constantemente esos momentos álgidos, ¿no? Esas tormentas. Y la vida como tal creo que es más un constante estado de tormenta que de calma, ¿no? Con breves momentos de oasis. Como tal. Había una frase que me gustó mucho de la película en Deadpool, que dice que la vida es una constante, voy a parafrasearla, la vida es una constante serie de desgracias con breves comerciales de felicidad, ¿no? Me parece que es muy atinado, que es muy acertado, porque la realidad de cada uno es tremenda. Si vamos a contar la historia de cada uno, es tremendo encontrarnos con cada realidad, con cada historia, de dónde vienen, cómo fue su infancia y cómo ha sido sus aspiraciones, sus sueños. Todo esto, ¿no? Que viene acompañado a que nosotros hoy podamos hablar de esto tan importante que es el miedo, ¿no? Y a perder un poco el miedo al miedo. Frase célebre. Frase célebre. No le tengas miedo al miedo, ¿no? No, pero creo que también otra de las razones por la que puede llegar a darse este miedo al compromiso es por el miedo
a repetir historias o por el hecho de haber estado en, qué sé yo, haber visto a tus padres, haber visto a tus familiares con una relación matrimonial que no era, digamos, como que feliz. O la ideal, ¿no? O la ideal, pero sí. Nunca va a ser como ideal, o sea, nunca, nada va a ser perfecto, pero sí se han criado capaz en un ambiente bastante diferente capaz a lo que ellos esperaban que era o que se supone que es un matrimonio. Entonces crecen y dicen, bueno, yo no quiero esto, yo no quiero hacer lo mismo que mis papás, yo no quiero comprometerme o casarme con alguien porque va a ser igual. O sea, tiene ese concepto, digamos, del matrimonio, tiene ese concepto del compromiso. Entonces, para mí sería también otro de los motivos eso, por el miedo a repetir historias, a hacer lo mismo que hacían ellos, pero creo que es un proceso difícil y el hecho de también estar en pareja es estar al descubierto de todo y vas encontrando los diferentes defectos o cosas que tienes que sanar todavía, ¿no? Pero eso para otro episodio. Sí. Estamos yendo por ese lado, pero está bueno porque el hecho de estar con alguien y el hecho de compartir tu vida con alguien creo que es un constante espejo de ver cómo tú estás también. Y esto que dices de no repetir historias, creo que sí es muy cierto. Lo hemos visto constantemente, a nosotros también nos ha pasado. Y no decimos que está mal el hecho de estar solo o de no querer estar en pareja, porque también cada uno tiene su decisión propia. Sí, su tiempo. Y su tiempo. Y dicen, bueno, yo en esta parte estoy disfrutando de mi soledad, estoy disfrutando de estar solo. Pero al momento también de elegir a alguien es como que no le tengas miedo, ¿no? Al rechazo, al ser vos mismo. Porque alguien en algún lugar, en algún punto, te va a querer como eres, ¿no? Uh-huh. En todo esto creo también muy importante empezar a hablar también de cómo podemos enfrentar este tipo de miedos, cómo podemos, no sé si la palabra sea superar, porque creo que vamos a estar con miedo toda la vida, yo creo. Sí, aparte, uno cree que el hecho de ser valiente o el hecho de ser no miedoso significa la ausencia de este sentimiento, de esta emoción. Pero muchas veces decimos, tengo miedo a hacerlo, tengo miedo a dar este paso, tengo miedo a comprometerme, tengo miedo a emprender, tengo miedo a iniciar una nueva carrera o a mudarme solo, a lo que sea, pero hazlo con miedo. Eso tendría que ser una parte muy capaz, fundamental y reflexiva de esta parte de lo que estamos hablando, que el miedo nunca va a desaparecer, pero sí podemos sobrellevarlo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Me parece que el primer paso tendría que ser reconocer que sí tenemos miedo, porque a veces como machos alfa, pechos peludos, nos gusta como que proyectar esa imagen de no, yo no le tengo miedo a nada y todo, pero sí le tenemos miedo a muchas cosas. Hombres y mujeres tenemos miedos cada uno desde su naturaleza, desde su esencia, pero me parece que el primer paso sería ser honesto, de sí, tengo miedo, pero a pesar del miedo, lo voy a hacer, lo voy a intentar. De otra manera, creo que no sería posible nada. Imagínate, me gusta mucho el ejemplo del partido que se juega en el Mundial, cuando Montiel va a patear el penal, la cantidad de gente que había en el estadio, todos observando, todo un país observando a un jugador patear un penal. Y imagínate si no va a tener miedo en ese momento. Miedo a fallar, claro. Es como mucha presión. En ese tramo de la mitad de la cancha hasta el punto del penal, la cantidad de pensamientos que habrá tenido en su cabeza y a decir, bueno, aquí estamos, a esto vinimos. Tengo un chorro de miedo, pero igual lo voy a intentar. Ya lo hice. Y trasladando este mismo ejemplo a otro de los atletas muy polémico y muy comentado, que es Cristiano Ronaldo, igual. Me gustó que en un fragmento de una transmisión de un partido, al patear un tiro libre, no recuerdo si es un tiro libre o un penal, pero enfoca la cámara cuando él se está hablando a sí mismo. Y dice, no te preocupes, lo has hecho muchísimas veces, este es otro partido más, es otro tiro libre más, dale que vos puedes, ¿no? Estoy parafraseando en lo que se vio en la transmisión. Y dije, ¿cuánto
nos hace falta a nosotros esa charla interna con nosotros mismos para decir, sí, tenemos miedo, pero dale, ya lo has hecho, lo vas a intentar, si te equivocas no pasa nada, todos fracasamos, hay que intentarlo, hay que hacerlo, porque si no, es peor quedarnos ahí, con el qué hubiera pasado si me hubiera animado. Entonces, creo que hay que tenerle más miedo a eso que a intentar y fracasar. O, en el mejor de los casos, ¿qué pasaría si intentas y si te va bien? ¿No? Claro, me gusta, como lo dijiste. Tener esa charla con nosotros mismos es a veces muy necesaria. Somos muy duros con nosotros mismos. Sí, a veces nos exigimos demasiado, ¿no? O pensamos que todo el tiempo la gente está pendiente de qué hago, qué no hago, si me equivoco, no me equivoco, qué va a decir tal, qué va a decir mi familia, o sea, y le damos tanto peso a la opinión de otros que dejamos de lado la nuestra, ¿no? Sí. Que es, creo que de las más importantes en reflexionar con uno mismo. Y decir, bueno, sí, tengo miedo a comprometerme porque no sé con qué me voy a encontrar, porque la realidad es esa. Tenemos miedo cuando no sabemos qué va a pasar. Tenemos miedo a lo incierto. A lo desconocido. Pero eso es muy cierto. Sí. Así que, no sé, a mí me gustó mucho este episodio, el hablar un poco así del miedo, de abrirnos capaz con ustedes y mostrar un poquito, ¿no? De que cada uno de nosotros es un mundo por dentro, miedos diferentes, con, qué sé yo, ideas o pensamientos totalmente contradictorios a veces, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho esta charla, disfruté el mate. Así es. Espero que también le hayan pasado bien, que haya sido de ayuda las capaces experiencias, la idea y la opinión que tenemos, ¿no? Para hablar sobre el miedo. No vamos a decir, uy, yo superé el miedo, no tengo miedo a nada. Creo que tenemos miedo. O sea, constantemente. Sí, más que todo cuando tenemos que atrevernos a hacer cosas nuevas. Sí. Entonces a veces tenemos miedo también a cerrar una etapa, creo que es lo que hemos estado hablando este último. ¿Qué pasa si cierro esta puerta y tengo que abrir otra? Como hablamos con nuestro anterior invitado, ¿no? O sea, el miedo, la tristeza y lo fuerte que es cada momento que vivimos. Pero todos estos momentos nos hacen transformarnos, nos hacen crecer, y eso es lo que es la metanoia continua en nuestra vida. Así es. Esperamos que les haya gustado, que compartan, que sigan todas nuestras cuentas en todas las plataformas y que sean parte del próximo episodio también. Déjenos sus sugerencias, sus comentarios para el próximo episodio. Nosotros ya vamos trabajando en nuestro próximo invitado, o en este caso en el guión y la producción de todo lo que va a significar el próximo episodio. Vamos a estar con muchísimas historias, vamos a compartir muchísimo, más mate, por supuesto, y otras cosas más. Así que los esperamos en el próximo episodio, y la verdad que también lo he disfrutado bastante. Creo que va a haber una segunda parte de esto o de otros temas. Así que nada, gracias, amor, por estar este día, y vamos a invitar a la gente a otro episodio y que nos acompañen en este camino que vamos teniendo a lo largo de la vida, de transformación constante, de evolución continua, ¿no? Sí, gracias. Nos vemos. Adiós. No somos expertos, al menos yo, no soy experto en el tema, pero si tuviéramos que darle una definición al miedo... ¿Qué pasa? Estás borracha. Perdona a la audiencia. Entró nuestro bebé. Entró nuestro bebé ahí como que... Ya, sácalo. Tu cara.